Bienvenidos al Bibliófilo. He estado visitando una biblioteca y me he encontrado con una colección bastante interesante. Esta obra que presento a continuación me pareció que en algún lado había yo ya leído una historia similar. Y todas las relaciones que se me han presentado, después las vi constatadas en los análisis que se presentan de la obra. Lo cual me deja satisfecho por lograr yo realizar relaciones interesantes entre las obras, dignas de un estudio. Esta obra nos presenta una historia de amor que incluso sospecho que me podría servir para cuando tenga que hablar de temas del amor y de la pasión con mi hija. Puede presentar unas imágenes culturales que nos pueden ayudar a los padres para hablar de ese tema tan espinoso. Se trata de la obra Daphnis y Chloe del autor romano Longo. Esta obra nos presenta una historia de amor bastante entretenida, con unas descripciones muy profundas y hermosas sobre los sentimientos del amor y sobre el acto mismo. Yo les voy a presentar algunas de las relaciones que encontré y que después se vieron constatadas en los estudios y las notas que esta traducción trae. Nada más desde el inicio me sorprendió encontrar lo siguiente. De casa en Lesbos, en un soto de las ninfas, contemplé el más bello espectáculo que he visto. Una pintura, una historia de amor. Y más adelante, otros muchos episodios, y todos de amor vi y admiré, y tuve el deseo de darles con la letra una réplica. Este inicio me gustó mucho porque fue algo que también me sorprendió en la obra La charca del diablo de George Sand, y que destacábamos cómo une la contemplación de la obra de arte con la obra literaria. Asimismo lo destacábamos en ese video con la historia que nos relata Victoria Holt en 3 deseos en un bosque encantado. Pero las relaciones no se quedan allí. Aquí les estoy comentando unas pocas, pero más adelante les voy a presentar las más significativas, las más profundas. Por lo pronto, miren esta otra, que ya había destacado como algo que me sorprendió en un poema de Alex Cartfield. Este nos dice así: ojalá me convirtiera en su zampoña para que su soplo penetrara en mí. Ojalá en cabra para que él fuera mi cabrero. Así habla la enamorada al contemplar a su amor. Y me sorprendió mucho porque me evocó el poema de Cartfield, donde de manera algo ruda él decía: para convertirse uno en su porquerizo. Eso que me sorprendió en esa obra y que los invito a ver en el video que destaqué, la obra de Cartfield, cómo se relaciona aquí con ser su cabrero. En ese momento me sorprendió, pero aquí veo constatadas esas relaciones y ese guiño que Cartfield hace a este autor clásico. Antes de entrar a las relaciones más profundas que se presentan con otras obras más contemporáneas, quiero destacar aquí las maravillosas descripciones que hace del amor, de todo ese sentimiento y esa pasión, como acá. No obstante, Daphnis no podía animar a su alma a estar alegre, tras haber visto a Chloe desnuda y desvelada la belleza que antes le había estado oculta. Le dolía el corazón como roído por ponzoñas y exhalaba agitadamente a ratos el aliento, como si lo fueran persiguiendo, y otras veces le faltaba como si lo tuviera extenuado de las carreras anteriores. Juzgaba que el baño era más temible que el mar, y pensaba que aún su alma permanecía entre los piratas. Tan joven era y rústico, sin que supiera todavía que amor es un pirata. Qué maravillosa descripción, todo ese sentimiento de la pasión, del amor, que atolondra nuestros sentimientos, que exaspera nuestras hormonas y que hace que desvaríe nuestro pensamiento. Aquí se ve todo reflejado. Y me gusta mucho el parangón que hace de que el amor es pirata también. Me gusta porque lo despoja de toda esa aureola pulcra que nos presenta el amor como algo idealizado, siendo que también afecta nuestra parte animal, nuestra parte física y sensual.
Tanto así que me gusta el pasaje donde otra persona, una mujer, se aprovecha de la inocencia y de toda la religión amparada en los sueños para hacer caer al protagonista en una infidelidad a su amante, únicamente con el fin del gozo físico, del gozo sensual. Tú amas a Claude, Daphnis, le dijo. De esto me he enterado esta noche por las ninfas. Por medio de un sueño me han contado tus lágrimas de ayer y me han ordenado que te salve, enseñándote las tareas del amor. Y como les digo, también esta obra tal vez nos ayude a los padres después cuando tengamos que explicar a nuestros hijos adolescentes a qué se refiere el amor, que no es solamente la parte ideal y de sentimientos, sino aquí también, como nos lo presenta, el acto, toda su parte física y sensual. Este pasaje donde se utilizan medios de engaño, ¿acaso no será el germen de lo que posteriormente Giovanni Boccaccio nos va a presentar con el Decamerón? Dejo planteada esta maravillosa pregunta, que espero que alguno de ustedes me pueda dejar en los comentarios qué opinan al respecto. Zagala, esta manzana la hicieron nacer las bellas estaciones, la nutrió un hermoso árbol mientras el sol la maduraba y la preservó la fortuna. Y no iba yo, que tengo ojos, a dejarla para que por tierra cayera y o bien algún rebaño al pastar la pateara, o una culebra reptando fuera a emponzoñarla, o el paso del tiempo la consumiera allí, tirada, objeto solo de miradas y de elogios. Y con este pasaje nos muestra que el amor no es solo la contemplación de la belleza, también es esa fruta, esa manzana que debe consumirse, que debe saborearse. No es solamente la contemplación, sino también, como lo he reiterado varias veces, es la consumación, es el acto físico y sensual. Ahora bien, adentrándonos más en los temas propiamente literarios, me gusta el cómo destaca esta historia como una historia de gran potencia, como si él ya supiera que va a ser parte inmortal de la cultura. Dice así: habéis acarreado la guerra a los campos, que me son muy queridos. Habéis arrancado de aquí unos rebaños de vacas, de cabras y de ovejas que tenían mi tutela. Arrebatasteis de los altares a una doncella a la que amor desea convertir en centro de una piadosa leyenda. Me gusta mucho el cómo reconoce que este personaje tan profundo va a ser parte de una gran leyenda. Esto también me empieza a evocar todas las relaciones que puede haber, por ejemplo, con Marianela, donde Benito Pérez Galdós también ensalzó a su personaje como el centro de una leyenda. Y aquí el simple hecho de mencionarlo es como adelantarse a toda la historia, a todo el futuro, porque sabe que esta historia va a ser inmanente, va a ser inmortal. Ahora sí voy a entrar propiamente en lo que son las relaciones con grandes obras, y que afortunadamente, y puede ser que por coincidencias o ese maravilloso misterio que ofrece el azar y el destino, justo leí esta obra después de haber leído otras tantas con las cuales se relacionan. Por ejemplo, con Mireio de Friedrich Mistral, me pareció que tenía un equivalente bastante poderoso, ya que las historias de los protagonistas del amor son muy similares, incluso donde empieza a salpicarlo con esas anécdotas rurales, con las historias y prodigios religiosos que en el caso de Romano son más paganos y en el caso de Mistral mucho más cristianizados, pero aún así se me presentó esa magnífica relación, esas dos historias de amor donde se resalta no solo las aventuras pastoriles y bucólicas, sino también ese gran amor. Y asimismo la relación directa con el cuento de Juan Valera, El Bermejino Prehistórico. Mientras leía esta obra, me parecía ya haber leído algo similar en algún otro lado, y justamente lo encontré en esta historia. Luego me di cuenta que Juan Valera fue el traductor de esta obra romana, y creo que por eso halló allí su fuente de inspiración. Casi que al poner las dos obras se encuentran todas esas equivalencias, pero debo destacar el genio de Valera, donde le dio un giro inesperado, de tal manera que la hizo también algo único y genial.
Basado en ese modelo, sí, pero también dotándola de gran profundidad en su perspectiva. Jugando con eso que nos presenta la obra, en cómo los personajes, a pesar de conocer un entorno, a pesar de conocer una historia de haber sido salvados por las ninfas, por las cabras y las ovejas, se deja todavía velado el origen. Ese origen que, como en los cuentos de hadas, va a ocultar la procedencia de alcurnia de la cual venían cada uno de ellos, dándole así la trama necesaria para esta historia de amor. Que en el caso del hongo se desarrolla como las posteriores historias de hadas con un final feliz, mientras que Valera la desarrolla con un final inesperado, una filfa, una broma. También quiero destacar los aspectos que nos presentaba George Sand en La Charca del Diablo, donde ella, de forma muy rebelde, nos muestra que las historias de amor no son solamente exclusivas de los ricos, presentándonos ella su historia con un final feliz entre la gente humilde y pobre. Todo eso enriquece las lecturas que venimos haciendo y que agrandan las perspectivas que tenemos de la cultura. Casi que estas obras se pueden tomar y empezar a evaluar todos los paralelos que nos presentan para disfrutar, como lo mencionaba con los poemas de San Juan de la Cruz, todas esas variaciones que nos presentan estas historias, que son como esas variaciones a esas imágenes poéticas, esas variaciones a esas imágenes culturales que nos van a enriquecer, tanto para dejarnos deslumbrar por las coincidencias, como para disfrutar las variaciones geniales que cada uno presenta. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se animen a leer esta maravillosa obra, un clásico con el cual abrigaremos una imagen cultural inmortal. Espero que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.